Un movimiento guerrillero que fue muy importante en la década del 70 y de los 80 en El Salvador llegó a la presidencia ahora a través de las urnas. Le mostramos el informe sobre El Salvador. 2 décadas consecutivas de gobiernos de derecha marcaron la historia que comenzó a escribirse en El Salvador tras el fin de la guerra civil que se libró durante los años 80. Ese rumbo, sin embargo, comenzó a cambiar con las recientes elecciones que coronaron como presidente a Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que obtuvo el 51,3% de los votos, desplazando a Rodrigo Ávila, de la Alianza Republicana Nacional, quien logró el 48,7%. Aunque también se impuso en los comicios legislativos, la antigua organización guerrillera convertida en partido político no logró la mayoría propia. En la nueva Asamblea Legislativa Unicameral, el Frente Farabundo Martí tendrá 35 de los 84 escaños que componen el Parlamento. En segundo lugar, quedará la Alianza Republicana Nacional, con 32, seguido por los derechistas Partido de la Conciliación Nacional, con 11, y la Democracia Cristiana, con 5, mientras que el centro izquierdista Cambio Democrático tendrá una banca. El mandatario electo enfrenta ahora el desafío de conducir los destinos de un país que en la década del 80 fue escenario de los enfrentamientos propios de la Guerra Fría. En ese contexto surgió el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, fundado el 10 de octubre de 1980 como una coordinación de las fuerzas guerrilleras políticas y sindicales de izquierda que resistían los embates del gobierno salvadoreño, entonces en mano de una junta integrada por militares y civiles respaldados por los Estados Unidos. El nombre de aquella organización fue adoptado en memoria del dirigente comunista Agustín Farabundo Martí, fusilado en 1932. Fueron el crimen del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, cometido el 24 de marzo de 1980 por escuadrones paramilitares, y el secuestro y asesinato del Comité Ejecutivo del Frente Democrático Revolucionario, uno de los grupos que integraba la Coordinadora Revolucionaria de Masas, el 27 de noviembre de 1980. Ambos hechos anularon toda posibilidad de diálogo. Con esos 2 golpes, el gobierno salvadoreño, apoyado por Estados Unidos, sacaba del camino al representante de la Iglesia reconocido como un interlocutor válido con la guerrilla y además dejaba en claro que el conflicto se solucionaría por una vía exclusivamente militar. Los enfrentamientos armados recrudecieron y la lucha encontró al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con una estructura similar a la de un ejército regular, compuesta de fábricas de armas, hospitales, depósitos de alimentos y 2 radios revolucionarias. Pese a su capacidad, la organización no pudo tomar el poder y terminó firmando en 1992 los acuerdos de paz de Chapultepec. Desde entonces, se transformó en un partido político que trasladó la batalla a las urnas, donde la derechista Arena se impuso desde 1989 en adelante. 20 años después, el partido fundado por los antiguos cuadros de la izquierda salvadoreña llega al poder a través del voto popular en un país con poco más de 7 millones de habitantes y un índice de pobreza que afecta al 35% de su población. Ese triunfo trascendió las fronteras del país y generó innumerables lecturas y apuestas a futuro sobre el rumbo que adoptará Funes cuando asuma sus funciones el 1 de junio. Desde Estados Unidos se mostraron complacidos por las declaraciones a favor de la propiedad privada realizadas por el periodista ex corresponsal de la CNN, recientemente electo presidente. Desde su partido, en tanto, se apresuraron en anunciar que restablecerán las relaciones diplomáticas con Cuba, mientras que desde Europa encuadraron a Funes dentro de la izquierda latinoamericana, pero más cerca del brasileño Lula da Silva, a quien califican de moderado, que del venezolano Hugo Chávez, señalado como el paradigma de la radicalidad. Con 1000 estrellas Farabundo y colosal se eleva y borda, con 1000 estrellas Farabundo. Cuando la oleada medianamente reaccionaria y previsible empezó a acusar a Funes de que seguramente se iba a poner del lado del Chávez y de los malos de la película en Latinoamérica,
Funes dijo que miraba para Brasil, que el modelo era Lula. Y parece que algo de eso debe haber, porque precisamente la primera visita que hace ya como presidente electo fue ayer a San Pablo, donde estuvo con el presidente Lula da Silva, como una manera de reforzar aquello que había dicho. Además de que, bueno, en la vida privada, como era Pedro, su esposa es una vieja militante. Su mujer es brasileña, una vieja militante del PT que estuvo en la Comisión Internacional para Centroamérica, o sea, con una militancia muy fuerte. Los vínculos con Brasil son muy fuertes. João Santana fue un brasileño que hizo también la campaña electoral para Lula, fue el que hizo la campaña electoral para Mauricio Funes. Es interesante al mismo tiempo pensar que El Salvador, sea cual sea el signo del gobierno que esté en el momento, no puede prescindir de Estados Unidos, definitivamente no puede prescindir por las remesas y por los programas de asistencia que Estados Unidos otorga a ciertos países centroamericanos, básicamente El Salvador. Con lo cual, por más izquierda que sea el origen del frente y del partido de Funes, si Funes es o no es la transparencia en el farabundo o las ideas originales del farabundo, lo cierto es que no puede prescindir de Estados Unidos, y un gesto como ese, de mostrarse tan cerca de Lula ante Estados Unidos de entrada, es una cuestión fundacional, diría yo, de lo que va a ser su relación con Estados Unidos. Bueno, dicen que hay una tensión interna muy fuerte entre los viejos dirigentes de la guerrilla salvadoreña y lo que es llamado los amigos de Mauricio, que es un grupo que vino con él, no necesariamente militantes del farabundo Martí, y que tienen una visión, algunos dicen, más socialdemócrata. ¿Qué implica esto hoy en día? A veces es muy difícil de definir. Pero me gusta. Es una pelea parecida a la del Frente Amplio en Uruguay, tal vez, o incluso en el PT, en montones de lugares en Latinoamérica en donde la izquierda llegó al gobierno y aparecen aquellos que son como un poco más radicales. Claro, y de hecho, igual que en estos casos que mencionás, Inde, en este caso Funes llega con el apoyo de sectores muy heterogéneos, claro, inclusive sectores empresarios, sectores antiguamente conservadores. De hecho, lo que se está hablando como las primeras medidas de un plan económico, un plan anticrisis, como él mismo lo ha llamado en la campaña, tienen que ver con eso, con un salvataje que cualquier gobierno de cualquier signo tendría que haber hecho si asumiera hoy en El Salvador. Tiene mucho que ver con el tema de las remesas. Claro. Las remesas en cifras son más importantes que cualquier rubro de exportación. Casi 20% del PBI. Eso te iba a decir. Casi 20%. Fíjate vos la importancia que tiene. El tema de que va a haber un resentimiento de las remesas, quiera como sea, donde se pare Funes con respecto a Estados Unidos, evidentemente la crisis de Estados Unidos también va a impactar el dinero que los familiares, claro, ¿cómo es que le dicen? Hay una estatua a la entrada de San Salvador, sí, in memoriam del pariente emigrado. Pariente emigrado. Casi 3 millones salvadoreños. Y el tema es que si hay un resentimiento de ese ingreso, también va a haber problemas para afrontar un plan anticrisis que va a necesitar recursos. Entonces, acá hay una combinación bastante complicada en el cual me parece que no se va a poder salir demasiado Funes del molde de un país necesitado, un país en crisis y que tiene que buscar recursos necesariamente afuera. Pero estabas hablando, precisamente, yo te interrumpí para hacer la serie con los otros países, estabas hablando de esa división dentro del propio frente, decías, ¿no? Sí, en realidad yo creo que tiene que ver más que con definición de más de izquierda, menos de izquierda, más radical, más extremista. Yo creo que ahí en América Latina, en toda esta gran corriente post-neoliberal, si se puede decir así, como dos vertientes. Una que busca pactar y negociar, y especialmente porque llegan malas condiciones a la presidencia. Funes no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Es la primera minoría, pero le va a ser muy difícil llevar adelante cualquier ley. Acaba de perder en las elecciones legislativas de enero la capital, San Salvador. Por lo tanto, ya tiene una dificultad para gobernar, más allá de la ideología que tenga. ¿Necesita el consenso sí o sí? Bueno, ahí está la pregunta. Claro. Es lo que le pasó a Lula en Brasil. Siempre recordamos, Lula cuando gana la primera vez las elecciones, sobre 27 estados en Brasil, gobernaba 3 y venía de perder San Pablo y Porto Alegre, que eran emblemáticos, y además no tenía mayoría en el Parlamento. Ahora, esto sería pactar y negociar. La otra, que me parece que es la alternativa diferente, es la de Ecuador, Bolivia, Venezuela, que es movilizar y refundar. Convoca Asamblea Constituyente, creo una nueva constitución, movilizo a la población y trato de refundar el país. Apostemos, Funes no es eso. No digo que lo sea. No, por eso digo, claramente. Me parece que no, sí, pero digo, me parece que son las dos alternativas. Esa diferencia, pero sí, además, ¿cómo hace? Yo te quería preguntar, Raúl, ¿cómo hace para gobernar un país que es de los más pobres de América Latina,
que prácticamente no tiene nada, porque sus exportaciones hoy, y más importantes, creo que es café, alcohol etílico, algo por el estilo. Depende en gran parte de las remesas. ¿Qué podés hacer? Y muchísimas necesidades básicas insatisfechas internamente. Tasa de homicidios, creo que 10 por día, una de las más altas de América Latina. ¿Cómo está muy, muy limitado y absolutamente dependiente. Me parece que en lo inmediato, en la urgencia, tenés que simplemente elegir de quién dependés. Digamos, me parece que no tiene demasiada salida más allá de... Y sí, claro. A menos que llegue dinero de Venezuela para el tema del petróleo, para dejar de depender y dejar de pagar tanto petróleo. A eso me refiero. Elegir de quién dependés. Que no lo va a hacer Brasil eso. Claro, bueno. Bueno, habría que ver, pero al mismo tiempo Funes llega en un momento duro y un momento crítico de crisis del mundo, con lo cual todo el mundo está contando los billetes para adentro también, Venezuela también. Tal cual, tal cual. En este momento, ¿no?